Desde que tengo memoria, mi vida ha estado ligada al agua. No de esa manera poética en la que uno dice, el agua es mi elemento, sino de una forma mucho más literal. Mi nombre es Sebastián, y el romance acuático comenzó cuando tenía 7 años. No fue un flechazo. De hecho, mi primera interacción con una piscina fue un grito desesperado. Mi mamá insistió en que aprendiera a nadar. Es por tu seguridad, decía. Al principio, todo era un desastre. Mis patadas parecían un intento desesperado por permanecer sobre el agua. Mis brazos no paraban de moverse en todas las direcciones y mi estilo, si es que se le podía llamar así, era una mezcla de desesperación y confusión. Mis compañeros de clase parecían haber nacido con branquias. Se deslizaban por el agua con la elegancia de un delfín. Yo, en cambio, casi ni avanzaba, dejando a mi paso una estela de agua turbia y la frustración de mi profesor, un señor canoso con una paciencia infinita. Pero hay algo en el agua, ¿saben? Una vez que superas el miedo inicial, una vez que aprendes a coordinar tus movimientos, el agua te envuelve, te da una sensación de libertad, una sensación de ingravidez. Poco a poco, esos movimientos torpes se fueron transformando en algo más fluido, cada vez mejor. Descubrí el placer de deslizarme por el carril, de sentir cómo el agua se convertía en mi aliada, no en un obstáculo. Y así, lo que comenzó como una obligación y una tortura, se convirtió en mi pasión. Los años pasaron volando. Mis veranos no eran de parques ni de videojuegos, sino de piscinas y olor a cloro. Mis conversaciones giraban en torno a récords personales y las últimas técnicas que estaba aprendiendo. A mis 19 años, la natación ya no era solo un pasatiempo, era una parte esencial de mi identidad, mi propósito. Había competido en muchos torneos, había ganado algunas medallas y perdido muchas otras. Cada vez que me lanzaba al agua, sentía la misma emoción, la misma conexión. Mi sueño, mi gran sueño, era llegar a lo más alto. Y para eso sabía que tenía que seguir entrenando y dando lo mejor de mí. La competición más importante de mi vida se acercaba y con ella venían una serie de desafíos que jamás habría imaginado. La cuenta regresiva para la competición se había vuelto más que un número en el calendario. Era algo constante en mi cabeza. Mis entrenamientos se intensificaron y con ellos la exigencia física y mental. El entrenador nos empujaba al límite. Un segundo más rápido hoy significa un podio mañana, solía gritar. Cada mañana el ritual era el mismo, el despertador sonando en la oscuridad de la madrugada, el frío del suelo al levantarme, un desayuno rápido y nutritivo, y luego el camino a la piscina. El agua, que antes era mi refugio, se había convertido en un campo de batalla donde luchaba contra mis propios límites y, a veces, contra mi propia mente. Había días en que el cuerpo no respondía como quería, días en que cada brazada se sentía pesada y el agua parecía oponer más resistencia de lo normal. En esos momentos me aferraba a la imagen de la meta. Pero el camino de un atleta, como el de la vida misma, nunca es una línea recta. Un miércoles por la tarde, en medio de una intensa sesión de series, sentí una punzada aguda en el hombro. Al principio la ignoré, pensando que era solo el cansancio, una señal de que mis músculos estaban trabajando duro, pero la punzada se convirtió en un dolor persistente, un recordatorio constante que me acompañaba dentro y fuera de la piscina. Intenté disimularlo, fingiendo que todo estaba bien, pero la verdad era que cada brazada me costaba más y mi rendimiento empezaba a bajar. El diagnóstico no tardó en llegar: tendinitis en el hombro.
La palabra descanso se convirtió en mi nueva pesadilla. Para un nadador que había pasado la mayor parte de su vida en el agua, la idea de estar fuera de ella era como pedirle a un pájaro que no volara. El cronómetro seguía su marcha hacia la competición y yo me sentía atrapado en una carrera contra el tiempo, con un obstáculo inesperado que amenazaba con derrumbar mis sueños. Las sesiones de fisioterapia reemplazaron los entrenamientos en el agua y la frustración empezó a crecer. ¿Sería este el fin de mi sueño? ¿Podría recuperarme a tiempo? La incertidumbre era un peso más grande que cualquier mancuerna, y por primera vez en mucho tiempo, el agua, mi gran pasión, parecía lejana y esquiva. Sin embargo, en lo más profundo de mí, sabía que el verdadero desafío no era solo físico, sino también mental, y la mente, como el agua, puede ser moldeada si se le dedica el tiempo y la paciencia necesarios. Los primeros días fueron los más difíciles. Ver a mis compañeros entrenar, escuchar el chapoteo de sus brazadas, sentir el olor a cloro de la piscina, todo eso me recordaba lo lejos que estaba de mi elemento. Sentía una mezcla de tristeza y una punzada de celos, algo que nunca había experimentado. Mi cuerpo, que siempre había sido mi herramienta más fiel, ahora parecía haberme traicionado. El fisioterapeuta, un hombre con una barba canosa y una sonrisa paciente, me explicaba los ejercicios de rehabilitación con una voz calmada, mientras yo, por dentro, me impacientaba con cada estiramiento lento y cada repetición aparentemente insignificante. Sebastián, me decía, la paciencia es tan importante como la fuerza. Tu cuerpo necesita tiempo para sanar. Yo decía que sí, pero mis ojos se desviaban constantemente hacia la piscina, anhelando el momento de volver a sumergirme. Era como tener un carro deportivo en el garaje, pero sin la posibilidad de sacarlo a la carretera. Lo más sorprendente, sin embargo, fue el papel de mi entrenador durante este periodo. Él, que siempre había sido el sargento de hierro en la piscina, se transformó. Su enfoque cambió. En lugar de empujarme a nadar, me retó a encontrar otras formas de mantener mi mente y mi cuerpo activos. La competición no es solo en el agua, Sebastián, me dijo un día. La verdadera fortaleza se forja cuando no puedes hacer lo que amas y aún así encuentras la manera de seguir adelante. Me propuso un plan de entrenamiento en seco, ejercicios de fortalecimiento específicos para mi hombro, entrenamiento cardiovascular en bicicleta estática para no perder resistencia y lo más importante, visualización. Sí, visualización. Al principio me parecía un poco cómico, pero seguí sus instrucciones. Cerraba los ojos e imaginaba cada brazada perfecta, cada técnica impecable, el sonido del agua y la sensación de deslizarme a toda velocidad. Me visualizaba ganando, sí, pero también me visualizaba superando el dolor, recuperando mi fuerza, regresando más fuerte que antes. Hubo días en que la frustración era abrumadora, días en que pensaba que todo estaba perdido, que mi sueño se esfumaría, pero en esos momentos recordaba las palabras de mi entrenador y el camino recorrido desde aquel niño de 7 años que le tenía miedo al agua. Sabía que la recuperación no sería fácil, ni tampoco rápida, pero también sabía que la resiliencia es una habilidad que se entrena fuera del agua, en los momentos más difíciles. Y aunque no podía nadar, cada día, cada ejercicio, cada visualización me acercaba un poco más al momento de volver a sentir el abrazo del agua. El día de la competición finalmente llegó y la piscina no era solo una extensión de agua, era un espejo de mi propio viaje, de mis dudas y de mi inquebrantable determinación.
Mi hombro, aunque no estaba al 100%, respondía con una nueva fuerza, una que no venía solo de la recuperación física, sino de la disciplina mental que había cultivado durante mi tiempo de recuperación. La tendinitis, que en un principio pareció el fin de mi sueño, se había convertido en mi maestra más dura, pero también la más valiosa. Me había enseñado la importancia de la paciencia, de escuchar a mi cuerpo y de que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de adaptarse y perseverar. Cuando me paré en el bloque de salida, sentí una mezcla de nerviosismo y una extraña calma. A mi lado, mis competidores parecían gigantes, pero no eran una amenaza, eran una motivación para mí. Sabía que esta carrera no era solo contra ellos, sino contra el tiempo y las expectativas que yo mismo me había impuesto. El pitido de salida rompió el silencio y me lancé al agua. La inmersión fue como un reencuentro con un viejo amigo. Cada brazada era un recordatorio de los ejercicios de rehabilitación, de las horas de visualización, de la confianza que había reconstruido paso a paso. No sentía el dolor de antes. En su lugar había una conexión profunda con el agua, una armonía que solo se logra cuando el cuerpo y la mente trabajan como uno solo. Mis movimientos eran fluidos, potentes y me impulsaban hacia adelante con una velocidad que me sorprendió incluso a mí mismo. Mi entrenador, con sus ojos de halcón, me miraba desde la orilla y en su mirada, más allá de la exigencia, pude ver un destello de orgullo. La carrera fue agotadora, un desafío constante. Mis músculos ardían, mis pulmones pedían tregua, pero mi espíritu se negaba a ceder. Había aprendido que no se trata solo de la velocidad o la fuerza, sino de la resiliencia, de la capacidad de seguir cuando todo te dice que pares. Al tocar la pared final, levanté la cabeza, jadeando, y miré el tablero. Mi tiempo no fue un récord mundial, ni siquiera fue mi mejor marca personal, pero fue un tiempo que me llenó de una satisfacción inmensa. Había superado el obstáculo, había regresado y lo más importante, había aprendido que la victoria no siempre se mide en medallas, sino en la capacidad de levantarse después de caer, de redefinir el éxito y de encontrar la inspiración en los desafíos inesperados. Desde ese día, mi relación con la natación se transformó. Sigo entrenando con la misma pasión, pero ahora lo hago con una conciencia diferente, con un respeto más profundo por mi cuerpo y por el proceso. La historia de la tendinitis se convirtió en una parte fundamental de mi camino, un recordatorio de que los obstáculos no son para detenernos, sino para mostrarnos nuevas formas de crecer. Ahora sé que, como el agua, la vida nos presenta corrientes y desafíos, pero con paciencia, determinación y un poco de humor, siempre podemos seguir adelante, luchando por nuestros sueños.